Agradecida con el Señor por poder terminar el año de esta manera, ¿verdad? Es porque Él es bueno y porque Él lo permite que estoy aquí hoy, pero ahí sí que solo como un cablecito que lleve la, ¿cómo se le dice? Como cuando uno habla por teléfono, ¿verdad? No soy yo la que está del otro lado, sino es Dios, yo soy solo ese cablecito que lleva la frecuencia nada más, para que ustedes puedan escuchar la voz de su Padre y la voz de lo que Él tiene para ustedes hoy, ¿verdad? Em, Platicábamos la semana pasada y yo les hacía referencia que era necesario que pudieran tener un tiempo de intimidad con el Señor para poder entregar su balance de este año, ¿verdad? Y pues espero que todas lo hayan podido hacer y pues para las que no lo han hecho, pues tal vez es porque necesitaban oír esta segunda parte, ¿verdad? El Señor ha estado hablando en mi vida desde la semana pasada que me tocaba compartir. Y pues solo como testimonio, no puedo darles detalles, pero solo como testimonio puedo decirles que yo les dije que había algo muy lindo que venía después de entregar el balance, ¿verdad? Y no cabe duda que así es. Yo hoy puedo dar testimonio de que ayer recibí una respuesta a lo que estaba pidiendo la clase de ataque que significaba para mi familia. Yo puedo decir que creo que es la respuesta que más he valorado todo este año. Y estaba a punto de terminar el año y yo pues simplemente le había dicho al Señor, bueno, Padre, hasta aquí yo no puedo hacer nada más. Pedí consejos a una mujer que tiene pues más experiencia que yo. Cabe decir que cuando lo hice pues fue un momento de desesperación, ¿verdad? Porque humanamente no sabía cómo actuar. Sabía todo el conocimiento espiritual, pero no sabía cómo humanamente hacerlo. No, tal vez no era que no supiera, sino que necesitaba la experiencia de alguien más. Entonces, Dios me abrió puertas para poderme comunicar con esta mujer y hoy puedo dar testimonio, ¿verdad? Que definitivamente Dios habla en nuestra vida de muchas maneras. Y ayer que recibí esta respuesta del Señor, hoy hay mucho agradecimiento en mi corazón. No cabe duda que Dios es un Dios de imposibles, pero también es un Dios que puede usar todo, todo para nuestro bien. Ahora entiendo, porque antes no entendía cómo es posible que Dios haya usado cuervos para que le llevaran alimento a Elías. ¿Cómo es posible que haya usado una mula para hablar? ¿Cómo es posible que yo no entendía? Decía, pero ¿por qué si pudo haber mandado una ovejita? ¿Por qué si pudo haber mandado, por qué tuvo que ser un cuervo? Y ahora entiendo que cuando Dios habla, las huestes celestiales y aún las personas que no pueden, que uno nunca se puede imaginar que puedan servirle a Dios, Él puede usar lo que Él quiera, la manera que Él quiere, y Él hace las cosas a su manera, no a la nuestra. Y pues hoy estoy feliz, gozosa con el Señor, sobre todo de poder decirle, Padre, es increíble la forma en la que me amas, es increíble la forma en la que me respondes, pero no cabe duda que las puertas se abrieron cuando entregué mi balance. Por eso es que se los comparto, porque les vuelvo a repetir que tal vez para las que no lo han compartido era necesario llegar a esta segunda parte. Fíjense que estaba haciendo un recuento, ¿verdad? Cada 7 años bíblicamente cambian los ciclos. ¿Se recuerdan de la vida de José? Cuando Dios le mostró que eran 7 años de abundancia, 7 años de vacas gordas y luego 7 años de vacas flacas. Pues el Señor me mandó a retomar palabras que han venido a simbolizar estos últimos 7 años. Y pues hace 8 años se declaró un año de misericordia. A mí me gusta retomar todo esto porque yo tomo esa palabra para mi vida, no por quien la dice, sino por lo que recibo cuando la tomo para mí. Porque hay promesas que no las tenemos por lo que nosotros somos ni por quien nos las dice, sino porque son puertas abiertas de bendición. Y para mí eso ha sido puertas abiertas de bendición.
Y muchas veces ha sido usado como juicio, que porque es que un hombre las dice, ¿verdad? Pero es que les vuelvo a repetir que todos estamos aquí para que Dios nos use cuando Él quiera. Entonces, no tienen valor porque un hombre las haya dicho, sino tienen un valor por quien ha hecho que estas cosas pasen en mi vida. El año de la misericordia. Después del año de la misericordia, dice que hay un año de zaranda, como lo que vivió José, 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Pero luego, después de la misericordia, vino el año de la abundancia. Pero después del año de la abundancia vino el año de la revelación, luego el año del reposo, el año del renuevo, el año de la reconciliación, el año de la recuperación y el año de la reivindicación, que es el que acabamos de terminar. Y estamos en la expectativa de qué va a pasar, o yo estoy en la expectativa de qué va a pasar este año, porque para mí se han cumplido las palabras que he aceptado y que he tomado para mí y esas promesas que he arrancado para mi vida. Pero como aún no terminamos el año de la reivindicación, se trata de que nos pongamos a pensar qué fue lo que se logró este año. Vindicar, dice. Es que fíjense que la palabra reivindicar primero era una vindicación, pero hubo que cambiar el vindicar por reivindicar. Ahora les voy a explicar por qué. Dice que vindicar es defender en favor de alguien contra una acusación o calumnia. O sea que la vindicación no solo viene de cosas, también viene de circunstancias como calumnias. Es un sinónimo de vengar, defender, reclamar o recuperar. Vindicar puede ser usado, por ejemplo, para derechos, pero también puede ser una vindicación de verdad, una vindicación del corazón y una vindicación de lo que se creía perdido. Entonces, a la hora de vindicar se tomaba más, era como que más global todo, ¿verdad? Pero ¿saben por qué tuvieron que cambiar el término vindicar por reivindicar? Y eso es lo más lindo de esta situación, porque vindicar era cuando nosotros teníamos un derecho legal que nos asistía y que podíamos entonces ir a que se nos diera ese derecho legal, como por lo menos tengo el título de propiedad de un carro, yo tengo el título a mi nombre y alguien se lo llevó de mi casa, yo puedo ir y pedirle al juez que me vindique ese derecho de propiedad que yo tengo. Pero fíjense que pasaba algo, muchos no tenían el título de propiedad, pero sí tenían el título de posesión. Y esas somos nosotras. Nosotras no tenemos el título de propiedad de nuestra salvación ni de nuestra justificación, porque eso lo tiene Jesucristo. Pero sí somos poseedoras de ese bien que Jesucristo nos dio a la hora de justificarnos, a la hora de salvarnos, a la hora de redimirnos. Entonces, cuando nosotros venimos ahora, ya no tenemos el título legal en nuestras manos, porque ese título legal lo tiene Jesucristo. Pero como somos poseedoras, se abrió el término reivindicación, que aunque no tengamos el derecho a vindicar, sí tenemos el derecho a reivindicar por la posesión que tenemos. Imagínense qué gracia, qué misericordia tan grande la que el Señor ha tenido con nosotros. Por eso decía, no es el año de la vindicación, es el año de la reivindicación, porque yo recuerdo que a principios de año, yo al final no sé si Juliana les compartió algo que Dios había dado para el grupo en ese momento. Porque decía, no lo voy a hacer por lo que tú te mereces, ni lo estoy haciendo por lo que tú eres, ni te lo voy a dar porque te asiste el derecho, lo voy a dar porque yo soy el que quiero dártelo. No porque tengas derecho, no porque te asista un derecho, no porque te lo merezcas, porque posiblemente no te lo mereces, pero la reivindicación a tu vida va a llegar porque yo quiero, dijo el Señor. Y eso es tan lindo. Hoy, ayer en la noche que yo recibía esto que les digo, le decía, Señor, definitivamente no lo merezco, pero porque tú quieres, lo tuve. Es una victoria tuya para alguien que quizá no supo pelear, para alguien que quizá no dio la batalla, para alguien que definitivamente no dio la talla, Padre, porque tú sabes mi balance, cómo lo entregué, pero lo entregué de una manera en la que tal vez hallé gracia delante de ti, porque a pesar de que cuando entregué mi balance esto no había llegado a mi vida, me estás dando esta
esta mía extra tú, que para mí no era mía, para mí es algo, les digo, para mí es algo que solo Dios conoce los adentros de mi corazón y sabe lo que significa para mí lo que yo recibí. Entonces se dan cuenta de lo maravilloso que es el Señor, que no es porque no lo merezcamos. Fíjense que ahí son palabras bien duras quizá, pero espiritualmente son realidades. Fíjense que cuando se habló de la palabra de la reivindicación, se nos hablaba de unas entidades adúlteras y de entidades femeninas, ¿verdad? No hablaban de mujeres como tal, sino que la plataforma de la reivindicación se dio sobre entidades femeninas y se hablaba que la iglesia ha adulterado. Y si hablamos de iglesia, hablamos de nosotros que somos el cuerpo de Cristo y decimos, hemos adulterado la doctrina, hemos adulterado la fe, hemos adulterado la verdad de Cristo, porque no hemos sido fieles a Él, porque hemos permitido que contaminarnos de muchas maneras. Y fíjense que entonces acá dice que eh, en esta parte de que quiero dejar clara en esto es que se habla de esta mujer, Betsabé, que fue la que cometió adulterio con David. Y a esta mujer se le reivindicó. Y uno puede decir, pero ¿cómo es posible que a Betsabé se le haya reivindicado si ella, primero, cometió adulterio? Luego se quedó viuda por el adulterio que cometió, porque si ella no hubiera cometido adulterio, su esposo no lo hubieran matado. Entonces había como una doble maldición en la vida de Betsabé. Pero a pesar de eso, Dios la reivindicó, le dio hijos, fue la madre de Salomón. Y eso no trae más que esperanza a mi vida, porque le digo, Señor, yo sé quién soy. Yo no puedo negarte a ti quién soy, Padre, pero es que no importa lo que yo soy. Aquí lo importante es quién eres tú. Y quién eres tú cuando quieres hacer algo en mí. Y esa es la verdad que si ustedes pudieron tener ese momento o aún lo van a tener, pueden entrar confiadamente afrontando la realidad, pero enfrentándola con misericordia. Dice la palabra, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y se habló al pueblo de Israel y se le dijo, una vez que regresen a su Dios, Él los reunirá de todas las naciones, de todos los lugares a donde los arrojó para regresarlos a su tierra. Y un propósito más amplio que el exilio fue hacer que aunque hayan sido exiliados todo su pueblo, ellos tienen la promesa de que van a regresar a su Dios. En Deuteronomio 35 dice, el Señor tu Dios te hará ver, te hará volver a la tierra que perteneció en tus antepasados. Será tuya de nuevo, entonces te hará aún más próspero y numeroso que tus antepasados. Y no fue esta entonces la esencia de la reivindicación, sino que volviéramos a obtener aquella posesión que nuestros antepasados despreciaron, que no valoraron, que la tiraron a la basura, pero que había oportunidad, hay oportunidad, ya nos quedan 3 días, hay oportunidad para que nos sean reivindicadas esas situaciones. Todo lo que nuestros antepasados dijeron no sirve, ni lo queremos, ni nada, pero es esa tierra a la que Dios nos quiere reivindicar. Son esas cosas que Dios nos quiere reivindicar. Son esas maldiciones que Dios quiere desarraigar de nuestra vida. Y fíjense que para eso Dios me puso a Job. Fíjense que Job, eso hablo con respecto a la presentación de este balance. Cuando Job se presentó ante el Señor, cuando estaba pasando por su aflicción, por su Getsemaní, él se quiso presentar y le dijo, ciertamente yo, dice en Job, yo cargaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le daría cuenta de todos mis pasos, como un príncipe me presentaría delante de él, dijo Job. Y esto viene porque muchas veces nosotros queremos presentarnos ante Dios vestidas de una realeza que no nos queda, de una realeza humana, de una autoridad humana que no tenemos. Porque es que si nuestros actos hablan, ahí mismo tiraríamos la corona que creemos que todas tenemos puesta. Y entonces vino el Señor y le dijo que estaba actuando como un leviatán, porque del principado que Job creía que estaba revestido era un principado humano. Job le dijo, ¿sabes qué? Yo soy capaz de cargarte, soy capaz y sí te voy a entregar cuentas como un príncipe, como quien dice, eh,
yo tengo una altura pues frente a ti. Y entonces vino Dios y le respondió al revelarse, porque en ese momento Job estaba en la corte. Tal vez no había una corte humana, pero él tuvo que entrar a una intimidad de Dios, a una intimidad con Dios que se puede de alguna forma simbolizar en una corte. Él estaba entregando cuentas y estaba pidiendo un veredicto a favor de él. Y entonces vino Dios y respondió en cuál corte realmente Job estaba de servicio. Y le dice, menosprecia toda arrogancia y rey sobre toda otra fiera, dice Job 41:34. Job inmediatamente comprendió la respuesta de Dios, el creador, que había identificado al enemigo que lo había llevado a él a quererse poner en un nivel de principado. ¿Por qué les digo esto? Porque les dije cuando hablábamos de cómo ponernos a cuentas, tengan mucho cuidado de decirle a Dios que pueda analizar hasta lo más íntimo de sus pensamientos, porque creemos que somos buenas porque supuestamente no hicimos mal, pero que resulta que tampoco hicimos bien. Entonces, ¿dónde está esa bondad? Puede ser que nos hayamos abstenido de hacerle mal a mucha gente, pero es que tampoco hicimos nada bueno. Pero es que tampoco hicimos y cumplimos el propósito por el que Dios nos mandó. Pero es que puede ser que ya no hayamos hecho nada malo, pero tampoco transformamos lo malo en bueno. Pero sí puede ser que contuvimos toda la amargura, todo el veneno dentro de nuestro corazón y no lo sacamos, pero eso no quiere decir que no esté adentro. Puede ser que el veneno de este contenedor, mientras que esté aquí, no le haga daño a nadie, pero eso no quiere decir que sea un veneno en potencia. Entonces puede ser que ustedes se hayan abstenido de abrir su alma y que lo que hicieron fue por la dureza de servicio, hacer como una alcachofa y guardar todo ese veneno. Pero es que mientras que sigan con eso veneno adentro, no sirve de nada haberse abstenido, porque siguen siendo lo mismo. Entonces dice el Señor, inmediatamente comprendió Job la respuesta que Dios le estaba dando, porque el Creador había identificado al enemigo que había penetrado en Job sin haber sido percibido en lo más mínimo. Y es importante porque Job se da cuenta de la intervención de Dios. No es ante todo para corregirle sus errores, sino para que él pudiera emerger la naturaleza que había en Job. O sea, Dios no lo hizo como para acusarlo, para menospreciar lo que le ha dicho. Cuidado con ese principado que traes de Leviatán, cuidado con eso que traes, porque eso no puedes presentarte aquí con eso, porque eso no pertenece a tu identidad. Y no lo hizo para acusarlo, para menospreciarlo, sino para que emergiera de adentro todo eso que Job pensó que por no sacar no existía. Y la verdad en el Señor es de que si nos presentamos ante el Señor y no somos claras, transparentes y humildes, no va a pasar nada. Tampoco para revelar la naturaleza de Job, su naturaleza caída, sino para poder entrar en él y poder sacar de él esa humildad que era necesaria, porque a Job le faltó entendimiento. Y dice, ¿quién es el que falto de entendimiento obscurece el consejo? Dijo Job después de esto. ¿Quién es el que falto de entendimiento oscurece el consejo? ¿Cuántas veces les han aconsejado a ustedes este año? Emerja todo lo que hay en ustedes, saquen, desarraiguen, mueran al pecado. ¿Cuántas veces este año? Mire, dése cuenta de su naturaleza, porque muchas veces Dios nos habla por medio de gente que nosotros ni creemos que Dios nos va a hablar, pero Dios ha hablado a la vida de cada una de nosotros y le ha dicho, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Y como dice, ¿quién es el que falto de entendimiento oscurece el consejo? Y dice Job, así hablaba yo, nada entendía, porque eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Escucha, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, porque yo de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven, dice Job 42:3-5, y añade, por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y esta última línea de Job 42:6 es difícil de entender porque quizá era momento de celebrar, pero es que la mejor celebración es la rendición ante el Señor. La mejor celebración es donde nos quitamos
todas esas capas de la alcachofa, donde deshebramos nuestra alma y le decimos, sí, Padre, mira, esto es lo que hay. Aquí se mantenía muy oculto, pero ¿sabes qué, Padre? Aquí está. Y lo pude ocultar frente a mi familia, frente a mis amistades, frente al grupo, pero es que frente a ti, este recipiente no es nada. Y allá donde tú estás en la gloria y aquí donde estoy yo en la tierra, hasta allá te llega el olor de mi inmundicia y de mi iniquidad, Padre. ¿Cómo entonces? Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pero no es que nos aborrezcamos en lo que Dios hizo para nosotros ni cómo Dios nos ve, sino nos aborrecemos por la naturaleza inmunda de nuestra carne. Y no es eso lo que dice Pablo, que lo que para mí antes era ganancia hoy me parece por basura. Pero así nos presentamos en el balance. Job es reivindicado por Dios en Job 42, 10 y 17. Pero más importante para Job es el hecho de que por medio de su clamor y pidiendo una confrontación con Dios, se encontró claramente con él. ¿Cuál es el objeto de entregarle el balance al Señor? Ay, que salgamos reprobados o probadas. No, que nos avergüence. No, Él no nos quiere avergonzar. Que nos humille. Dios no es un Dios que humilla. Que nos repruebe, Él siempre nos mira con ojos de aprobación, siempre y cuando lleguemos con humillación ante Él. Y dice que por medio de su clamor, pidiendo una confrontación con Dios, se encontró con Él realmente cara a cara. Que Dios haya roto el silencio que Job mantenía, el silencio que Job mantenía, y que ha hablado con Job, es mejor que cualquier reivindicación material que Job recibió después. La experiencia que Job dijo cuando dijo, mas ahora mis ojos te ven. Eso es un nivel mucho más allá de lo natural. Trasciende el sufrimiento, trasciende el aislamiento que tuvo que pasar Job, porque no solo sufrió, sino que lo aislaron. El sentido de injusticia con el que los amigos lo miraron, porque los amigos juzgaban su actuar y creían que por cosas que él había hecho estaba como estaba, pero no sabían que estaba aquí donde está la rebelión, el pecado y la iniquidad de nuestros ancestros. Él pudo decir, de oídas yo había oído, pero es que ahora mis ojos te ven. Esta palabra para nosotras hoy, ¿qué fue lo que me dijo a mí Jesús cuando presenté mi balance? Si no es lo mismo que le dijo a aquella mujer que se encontró en el mismo momento del pecado. Él me dijo, ¿sabes qué, mija? Sí, ya me entregaste tu balance, pero ¿sabes qué, mijita? A ver, decime, ¿quiénes son los que te acusan? ¿Quiénes son, mija? Así me dijo a mí. A ver, mija, a ver, ¿quiénes son los que te acusan? Y cuando yo le dije quiénes, me dijeron, ¿te das cuenta de quiénes son? Ah, bueno, pues ¿sabes qué, Kelita? Ni yo te condeno. Vamos al 2023. Simplemente no lo vuelvas a hacer. Crece, hombre, madura, Kelly. Vení, de la mano te voy a llevar, mija, te voy a mostrar dónde, cómo. Pero ¿quiénes eran los que te estaban acusando? Tranquila, ni yo te condeno. Entonces, nos damos cuenta que por la condición sincera de un corazón alineado en Dios está la misericordia. Hoy o ayer o en el momento en el que nos presentamos a la corte este año, ya nos pudimos presentar justificadas por la sangre de Cristo y poder entender el verdadero significado de la reivindicación, que no es por lo que yo hice, por el derecho que me asiste, sino por lo que Jesucristo hizo por mí. La reivindicación te pertenece, o sea, si te están acusando y te dicen, no, tu matrimonio no te lo van a regresar si no hiciste las cosas bien, si te portaste re mal, si has sido una pésima esposa, más allá de una malísima hija, un fracaso como hermana, te portaste re mal como sierva, fuiste mala administradora. No, más allá de eso tenemos que presentarnos justificadas por la sangre de Cristo. Claro, afrontando nuestra realidad, pero enfrentándola con las vestiduras de Cristo.
Y entonces el tribunal más alto podrá negar un veredicto de cosa juzgada por la cruz. Porque todo lo que has hecho mal fue juzgado en la cruz. Pero no te va a pertenecer el veredicto a favor mientras que no estés justificada por Cristo. Pero sin embargo, cuando nos presentamos justificadas por Cristo, llegamos y le decimos, hey, la Constitución de la República dice que no se puede pagar 2 veces por el mismo delito. Eso ya fue cosa juzgada en la cruz del Calvario, pagaron mi deuda. Porque mírenme, yo estoy vestida con las vestiduras de Cristo. Entonces ahí, ¿quién te va a acusar? Pueden haber testigos en tu contra en la corte y puede haber una nube de testigos a tu favor en la corte. Está el juez justo y verdadero en el trono, pero el juez justo y verdadero no va a poder, ¿cómo va a poder dar un veredicto en contra tuya si te presentaste vestida y revestida con las vestiduras de su Hijo Cristo? No hay más sacrificio que se pueda hacer después de ese. Y entonces el juez dice, ¿saben qué? No deben nada. No hay nada sobre ti, ni la vergüenza de tu juventud, ni el oprobio de tu viudez, se le dijo a Betsabé. ¿Por qué? La vergüenza de su juventud, porque ella cometió adulterio. ¿Y acaso no hemos adulterado nosotros las cosas del Señor en nuestra vida? Pues, porque no nos vamos a presentar como princesas santas, sin mancha ni arruga ahorita. En ese camino vamos. Pero que querramos como joven decir, ay, no, pero es que mi conciencia, todo Dios me conoce. Por supuesto que te conoce. Sabe bien que hay aquí adentro. Pero siempre te presentas así. O sea, lo que no has recibido no es porque Él no te lo quiera dar, es porque estás encasillada aquí. Y entonces dice el Señor, y luego de lo propio de la vergüenza de nuestra juventud, el oprobio de nuestra viudez, porque gracias al pecado de nuestra juventud, ese pecado que no somos capaces de sacar y decirle al Señor, sí, Padre, aquí está, mira, lo que hice en los años pasados cuando fui joven, aquí está, Padre, trajo oprobio a tu adultez y te dejó viuda. El pecado de tu juventud, la vergüenza de tu juventud trajo oprobio y te dejó viuda. Y no estoy hablando solo de mujeres casadas, ni de mujeres que están divorciadas, no. Estoy hablando de ustedes como la esposa de Cristo. La vergüenza de su juventud y el oprobio de la viudez, porque se murió para ustedes, porque ustedes y yo hemos matado al esposo que Cristo ha querido ser para nosotras. Porque lo crucificamos en esa cruz y ya no miramos su resurrección porque no nos transformamos. Porque de la muerte resucitó y de la muerte del pecado nosotras tendríamos que resucitar. Pero muchas nos quedamos en la cruz crucificadas y no nos transformamos. Dice el Señor, pero si lo que yo quiero es darte la reivindicación para tu vida y para la de los tuyos, Juliana, Hilda, Julia Luz, Emsi, Marián, Lorena, si lo que quiero es reivindicarte, acuérdate de la vergüenza de tu juventud y quitemos el oprobio en tu viudez y te voy a reivindicar. Quiero reivindicarte. Todo lo que el enemigo te ha quitado, yo te lo voy a devolver. ¿Qué esperamos después de la reivindicación entonces? Para las que ya entregamos el balance, para las que aún en estos 3 días podemos seguir viendo gloria, porque la estoy viendo yo. A 4 días de que el año se terminará, recibí, como les vuelvo a decir, una promesa que el Señor me había dado y que se está cumpliendo y que yo estoy viendo con mis ojos si Dios sí quiere reivindicar, pero necesita transformación. Entonces dice que la reivindicación material de Job vino de esta manera. Les voy a leer. Tenemos la sensación de que a través de los nombres de las hijas de Job se pretende decirnos algo. Fíjense que la primera hija de Job que tuvo después de lo que le pasó se llamaba Jemima o Gemima, que significa paloma. Dios reemplazó la oscuridad por la luz. Dios trajo la paz en medio de la confusión, por medio de su primera hija que se llamaba Jemima. Después tuvo otra hija que se llamaba Cesia.
y su significado sí es perfume, porque Dios reemplazó el hedor de la miseria con la fragancia de la victoria. Ay, no. La tercera hija se llama Keren Hapuk, que significa resplandeciente, porque Dios reemplazó el dolor de Job con la gloria de Dios. Los creyentes de este siglo tenemos una razón para dar alabanza a Dios, porque podemos ver la relación de los nombres de las hermosas hijas de Job con la consagrada vida de Jesucristo. ¿Por qué la paloma? Porque Jesús, cuando fue bautizado, enseguida subió del agua y en ese momento los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma. La paloma para nosotros, ¿quién es? Si no es el Espíritu Santo de Dios que nos acompaña. ¿Qué quiere Dios después de la reivindicación? Que te dejes guiar por el precioso Espíritu Santo. Esa es la paloma que la viene después de la reivindicación. Imagínense ustedes eso. Y se oyó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Que por la ayuda y la guianza del Espíritu Santo alcances la complacencia de Dios y Él diga, sí, aquí está mi hija amada en quien yo tengo complacencia, por eso a pesar de lo poquito que ha hecho, le voy a cumplir sus promesas. El perfume, dice, cuando le hicieron una cena y Marta servía a Lázaro, era uno de los que estaban sentados a la mesa, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor a perfume. ¿Qué es lo que Dios quiere? Quitarte el hedor, limpiarte esto. Y en vez de esto, darte una fragancia que llegue hasta el cielo. Y que con tu fragancia, donde vayas, invadas la fragancia. Que porque te vas a tener que ir a meter a lugares donde hiere de plano. Por supuesto, y a eso venimos, a ser la sal de la tierra. No a mantenernos aquí metidas, no, a que se salga la fragancia. Entonces, ¿a qué venimos entonces si no a eso? Sí, vas a ir a lugares que apestan, por supuesto, pero no a que se te impregne el olor a ti, no, a que con esa fragancia vayas a dejar tú llena de fragancia del Espíritu Santo esos lugares, el resplandor, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra, la majestad en las alturas, el resplandor que Cristo recibió cuando llegó otra vez y se sentó a la diestra del Padre, en espera de una iglesia, de una esposa que tuvo que haber olvidado la vergüenza de su juventud para poder haber omitido el oprobio de su viudez. ¿Estás dispuesta a ser su esposa? ¿Estás dispuesta entonces? ¿Ya te presentaste? ¿Ya entregaste tus cuentas? Y dice el Señor que hasta aquí se queda hoy. Sí, sigue, pero dice el Señor hasta aquí. Me imagino que no todas hemos entregado cuentas, porque por eso dijo que no podíamos continuar. Pero si hay todavía algo que no has entregado, hazlo ya. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuáles son los deseos de Dios? Los de este grupo, se los voy a leer de una alabanza. Dios te guarde y te bendiga, extienda su amor, te muestre favor, te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y te bendiga, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, a tu familia, a tus hijos y los hijos de tus hijos, que su presencia te acompañe en este 2023, donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, que vaya contigo de mañana y de noche, en tu entrada y tu salida, en tu llanto y alegría, porque Él te ama, Él te ama. Eso es lo que el Señor quiere para ti. ¿Estás dispuesta? ¿Quieres hacerlo? ¿Vas a salir por fin de aquí? ¿Vas a dejar entrar fragancia a tu vida? Y vas a llenar de fragancia a los que te rodean. Lo primero que tiene que estar lleno de fragancia, las que estamos casadas, nuestra habitación, nuestros matrimonios. Luego tiene que salir esa fragancia a las habitaciones de nuestros hijos, si tenemos hijos. Y si las que no están casadas,
tiene que salirse esa fragancia a los padres, a los hermanos. Saliendo de la casa, llegar a las casas de las que estamos casadas, llegar a la casa de nuestros padres, a la casa de nuestros hermanos que ya viven fuera de nuestro hogar, y esa fragancia va a llegar a todos los hogares de nuestros hermanos. Y las que no están casadas, saliendo de su casa, de sus padres, de sus hermanos, se llegará a sus amistades, a sus tíos, a sus abuelos. Y cuando ya esté eso, porque si eso no está lleno de fragancia, mentira que tú puedas darle fragancia a algo más. Eso sí quiero yo, y de plano el Señor, que es el que habla, que te quede claro, que si no has sido capaz de llenar de fragancia a tu prójimo, a tu hermano, porque eso es lo que Dios quiere. Mentira que salga fragancia de ti para alguien más, a menos que Dios sobrenaturalmente te use solo como un vínculo, no como una transformada, sino como un vaso nada más, como una convencida, pero no como una convertida. Pero cuando entregues cuentas, aquella fragancia, claro que va a tener efecto en los que tú fuiste a darles esa fragancia, a inundarlos de fragancia, pero no lo tendrá en ti, porque solo la convertida puede hablar de una fragancia. La convencida puede ser la que Dios usó para llevar la fragancia, pero no le trae cuenta. No le trae cuenta, porque cuando entreguemos cuentas ante el Señor te va a pedir cuenta de tu familia. Por eso dice, a tus hijos y los hijos de tus hijos hasta 1000 generaciones. Ahí habla de ministerios y ministerios. No, porque si no están tus hijos y los hijos de tus hijos y tus generaciones llenas de fragancia, por más que salga fragancia, porque Dios te está usando para alguien más, a ti no te va a traer cuenta. ¿Ya entregaste tu balance? Te animo a que lo entregues. Aún te quedan 3 días. Y pueden ser gloriosos. Lo que el Señor no hizo en 362 días porque fuiste un insensato, Él lo puede hacer gracias a que seas sensato, reconozcas la vergüenza de tu juventud y permitas que Él quite lo propio de tu viudez y te dé la oportunidad de vivir lo que en 362 días no se dio porque tú lo obstaculizaste, se puede dar en un día, en 3 días. ¿Qué te hace falta ver? No es Dios el que no te lo quiere dar. Eres tú la que no está vacía para recibir la fragancia. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Entonces, que Dios siga siendo propicio en nuestra necesidad, que Dios siga siendo ese Dios de bondades, de misericordias y oportunidades. Tenemos oportunidades, cada día es una oportunidad, cada minuto que viene es una oportunidad, cada hora que se avecina es una oportunidad. No termines el año sin dar tu balance. Sé que muchas cosas puedes desatar haciendo las cosas como Dios quiere que las hagas. Y bendita las que creen, porque veremos gloria. Estamos viendo gloria. Y la veremos en los que más amamos y a los que Dios nos permitió amar más, porque para ellos fue hecho este tiempo, para estar con los que estamos, para hacer luz para los que estamos y los que tenemos cerca en la oscuridad. No vaya a pasar lo que le pasó a Caín, que le dijo Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y que le vamos a contestar, soy yo la niñera de Abel. Cuidémonos de nosotras mismas. Que Dios las bendiga. Lo que Dios puso en sus manos, los talentos que les dio, no los vayan a enterrar porque Él va a venir y se los tendremos que entregar. Amén.